Hola, buenas tardes queridos niños, espero se encuentren súper bien. Me alegra mucho poderlos saludar en esta linda tarde de sábado y como siempre los invito para que dispongan este corto tiempo para estar muy atentos y súper concentrados al mensaje que vamos a compartir para que puedan entenderlo y guardarlo en sus corazones. Así que vamos a dejar a un lado juguetes, libros, apaguemos el televisor y bueno, quitemos cerca de nosotros demás cositas que nos puedan distraer para que podamos estar muy atentos a la enseñanza, ¿vale? Vamos entonces a comenzar y lo vamos a hacer dándole gracias a Dios. Vamos a orar. Maravilloso Dios, precioso Rey de Reyes y Señor de Señores, te damos gracias, Padre. Te damos gracias en esta hora por el inmenso amor con que nos cuidas y nos bendices cada día. El salmista decía que si se ponía a enumerar tus bendiciones, se multiplicaban tanto que no lograba contarlas. Y nosotros, al igual que él, podemos reconocer que tus bondades son infinitas, que cada día y a cada instante nos colmas con tus beneficios. Y por eso, Señor, estamos muy agradecidos. Hoy te pedimos que nos ayudes a entender este mensaje y que nos ayudes a guardarlo en nuestros corazones, para que podamos recordarlo, para que podamos aprender de ti y para que podamos vivir como a ti te agrada. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis niños, vamos a comenzar con el mensaje, pero primero vamos a recordar lo que aprendieron la semana pasada con la profe Luz Marina. Ella les explicó la pregunta 92 que decía, ¿qué es un sacramento? Y les explicó que un sacramento, primero que todo, es una orden santa que Dios dio, ¿cierto? Una orden santa dada por Dios. Y en segundo lugar, les enseñó que esos sacramentos tienen unos signos o elementos que hacen que recordemos a Cristo, que recordemos su obra en la cruz y los beneficios que recibimos por la obra que Él hizo. Y esos beneficios nos corresponden a nosotros los creyentes. ¿Sí lo recordaban? Bueno, vamos entonces a continuar con la pregunta 93 del Catecismo Menor de Westminster, que es la que vamos a aprender hoy, ¿vale? Esa pregunta dice, ¿cuáles son los sacramentos del Nuevo Testamento? Y la respuesta es, los sacramentos del Nuevo Testamento son el bautismo y la cena del Señor. Entonces, ¿cuántos son? 2, ¿cierto? El bautismo y la cena del Señor. Resulta que la próxima clase les van a enseñar qué es el bautismo y en otras clases más adelante les van a enseñar qué es la cena del Señor. Así que hoy no vamos a hablar de lo que significa cada uno de estos sacramentos. Lo que hoy vamos a aprender es en qué momento Dios los ordena y se convierten en una práctica para la iglesia, porque recuerden que un sacramento es una ordenanza santa dada por Dios, ¿cierto? Entonces hoy vamos a ver, bueno, en qué momento fue que los instituyeron y por qué, o sea, en qué momento dijeron esto hay que hacerlo. Entonces, como vimos en la respuesta, el primer sacramento del Nuevo Testamento es el bautismo. Sin embargo, en la época en que Jesús vino a la tierra, el bautismo ya se practicaba. Imagínense, la gente en ese tiempo se bautizaba como un rito de purificación. No solo en Israel, sino incluso en otras culturas la gente iba a que los bautizaran. De hecho, Juan el Bautista, si ustedes se acuerdan, bautizaba a muchas personas. Incluso bautizó a Jesús, ¿sí se acuerdan? Y luego de que Jesús fue bautizado, inició su ministerio y él y sus discípulos también comenzaron a bautizar a las personas. Sin embargo, el bautismo se convierte en un sacramento en el momento en que Jesús ordena que se practique. Y eso sucedió justo antes de subir al cielo después de que había resucitado. Vamos a leer Mateo capítulo 28, versículo 19. Mateo 28:19 dice, ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra,
bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Miren, esta fue la orden que Jesús le dio a sus discípulos. Con estas palabras, Jesús instituyó el bautismo como una señal para las personas que decidían creer en Él. Era una señal que iba a identificar a sus discípulos, que iba a identificar a las personas que comenzaban a ser parte del pueblo de Dios. Por eso la profe Luz Marina les enseñaba la clase anterior que en el Antiguo Testamento la circuncisión era la forma en que las personas se unían al pueblo de Dios. ¿Sí se acuerdan? Cuando alguien quería, que no era del pueblo de Israel, quería pertenecer al pueblo de Israel, quería creer en el Dios de Israel, ellos iban y se circuncidaban. Pero también les enseñó que en el Nuevo Testamento ya no es la circuncisión, sino el bautismo. Porque como se pudieron dar cuenta con este versículo que leímos, ese bautismo se aplica a los que creen en Cristo como hijos de Dios. Que creen que Cristo es el Hijo de Dios. Miremos lo que dice este mismo pasaje, pero en Marcos capítulo 16, versículo 16. Dice, los que crean en mí y se bauticen serán salvos, pero los que no creen en mí, yo los voy a rechazar. ¿Sí ven? El bautismo que se aplica aquí es el bautismo para los que creen. ¿En quién? En Jesús. ¿Cierto? ¿Y qué es lo que debemos creer? Pues debemos creer que Jesús es el Hijo de Dios, que murió en la cruz por nuestros pecados, que resucitó, que está con Dios, que gobierna la tierra, que un día vendrá por su iglesia. Los hijos de Dios no solo creemos que hace mucho tiempo existió un hombre que se llamó Jesús. Eso lo cree mucha gente. Eso lo creen incluso los ateos, los que no creen en Dios. Porque Jesús, o sea, la historia, los hechos de la historia muestran que efectivamente Él existió. Pero la diferencia entre un hijo de Dios y alguien que no lo es que creemos que Jesús es Dios y es Señor. No solo un hombre que hizo cosas lindas, sino que creemos que es Dios, y esa es la diferencia. Entonces, los que creen que Jesús es Dios, los que creen que Jesús murió por sus pecados, se bautizan y comienzan a ser parte de ese pueblo de Dios. Y ahí entonces, mis niños, antes de subir al cielo, Jesús reunió a sus discípulos y les dio esta orden, ¿cierto? Vayan y hagan discípulos. Los que crean y se bauticen serán salvos. Ese es el momento en que se instituye el bautismo como un sacramento. ¿Listo? El segundo sacramento del Nuevo Testamento es la Cena del Señor. Y esta se convirtió en un sacramento también porque Jesús dio la orden de que se practicara. Resulta que para la época en la que Jesús estuvo en la tierra, cada año los israelitas celebraban una fiesta llamada la Pascua. En esa fiesta recordaban que un día Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto cuando vivían allá sirviendo como esclavos. ¿Sí recuerdan la historia? Por 400 años los israelitas habían vivido en Egipto. Al principio solo disfrutaban los beneficios que les daban en ese lugar. Comían, vivían, tenían animales, les iba bien. Pero después de varios años, los egipcios hicieron que los israelitas se convirtieran en sus esclavos. Los oprimían, los maltrataban, los hacían trabajar fuertemente y ni siquiera les dejaban tener sus hijos, porque si se acuerdan, los egipcios comenzaron a matar a los bebés que nacían siendo varones. Las niñas podían vivir, pero los hombrecitos los mataban. Pero un día Dios envió a Moisés para sacarlos de allá. Sin embargo, el faraón no los quería dejar ir porque no quería perder a sus esclavos, ¿cierto? Entonces Dios trajo muchas plagas sobre ese país para que temieran a Dios y dejaran ir a su pueblo. Pero como seguían endurecidos y tercos que no querían dejar ir a los israelitas, Dios envió una plaga final que trajo muerte sobre los hijos
primogénitos de los egipcios. Cada primer hijo que nació en cada hogar, si era hombrecito, moriría. Entonces, esa noche en la que los hijos de los egipcios iban a morir, Dios le dijo a Moisés que prepararan una comida especial en la que mataban un corderito y con la sangre del corderito pintaban la puerta a la entrada con la sangre de ese animalito, para que cuando el ángel de la muerte pasara, viera la sangre y supiera que ahí ya había muerto alguien y que pues ahí ya no debía morir ningún hijo de los israelitas, ¿cierto? Ya no debía morir nadie más. Y así fue. Ellos hicieron eso, mataron su corderito, pintaron la puerta, se encerraron en sus casitas, comieron la cena que prepararon y ahí no pasó nada, pero en donde estaban los egipcios murieron los hijos de ellos, ¿cierto? El primogénito de cada uno de ellos. Desde entonces los israelitas celebran esa fiesta a la que le llaman la Pascua. Cada año la celebran, preparando una comida parecida, y siempre que la comían, recordaban que Dios con su gran poder los había sacado de ese lugar para que le pudieran servir como su pueblo. Porque después de esa terrible plaga, Faraón pues lloraba la muerte de su hijo y decidió que todos se podían ir de ahí, ¿cierto? Entonces ese día fueron libres los israelitas. Cuando Jesús vino a la tierra, también celebraba la Pascua. Y en la última ocasión que comió esa cena con sus discípulos, les dijo que de ahora en adelante, cuando la comieran, comenzarían a recordarlo a Él. Comenzarían a recordar su cuerpo y su sangre que entregaría por ellos, porque Jesús iba a ser el Cordero de Dios que moriría por el pecado de muchas personas. Miremos lo que dice 1 Corintios capítulo 11 versículos 23 al 26. Dice: lo que el Señor Jesucristo me enseñó es lo mismo que yo les he enseñado a ustedes. La noche en que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan, dio gracias a Dios, lo partió en pedazos y dijo: esto es mi cuerpo que es entregado en favor de ustedes. Cuando coman de este pan, acuérdense de mí. Después de cenar, Jesús tomó en sus manos la copa y dijo: esta copa de vino es mi sangre. Con ella, Dios hace un nuevo compromiso con ustedes. Cada vez que beban esta copa, acuérdense de mí. Así que, cada vez que ustedes comen de ese pan o beben de esa copa, anuncian la muerte del Señor Jesús hasta el día en que Él vuelva. Esto que acabamos de leer fue lo que sucedió la última noche que Jesús comió con los apóstoles, y desde entonces se comenzó a practicar en la iglesia. En el texto que leímos, el apóstol Pablo le enseñaba a la iglesia de Corinto que debía celebrar la cena del Señor. Y así, mis niños, es que surge este sacramento. Entonces, hoy aprendimos que el Nuevo Testamento tiene dos sacramentos, que son el bautismo y la cena del Señor. Y vimos cómo fue que Jesús los ordenó. En próximas clases aprenderemos mucho más acerca de cada uno de ellos, ¿vale? Vamos a terminar dando gracias a Dios. Vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias por la enseñanza de hoy. Gracias, Padre, por permitirnos recordar que a través de la muerte de Cristo nosotros tenemos el perdón de los pecados y podemos ser parte de tu pueblo. Gracias por el bautismo, gracias por la cena, porque a través de estos sacramentos podemos tener comunión contigo y recordar todos estos hechos maravillosos. Te pedimos que nos ayudes a vivir para ti, agradándote en todo, y que podamos llevar tu mensaje de salvación por donde vayamos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis niños, me alegró mucho poder compartir este mensaje con ustedes. Espero que lo tengan presente en sus vidas y ahora los dejo con la profe Isabel para que continúen haciendo su actividad. Recuerden memorizar los versículos que ella les deja cada semana. Un abracito, los quiero mucho. Chao. Hola niños, vamos a ver el versículo para esta semana. Marcos 16:16.
El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hoy vamos a buscar en nuestra hojita todas las secciones que tienen el número 13 y las colorearemos de rosado. Empecemos. Repasemos una vez más el versículo para esta semana. Marcos 16, 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dios los bendiga, niños. Nos vemos la próxima clase. Chao.